Bueno, nuevamente seguimos con el tema desenmascarando la Iglesia Católica a través de la historia, de su fundamento hasta la actualidad, con nuestro hermano José Luis Restrepo, un hermano muy estudioso acerca de la historia, acerca de la doctrina y los dogmas de la Iglesia Católica, principalmente empezando por los padres apostólicos, apologistas y todo lo que tiene que ver con el catolicismo. Vamos a hablar hoy el tema de la Inquisición, los 800 años de Inquisición, donde la Iglesia masacró multitud de personas, incluyendo hombres, niños y mujeres, personas ancianas. Y José Luis Restrepo nos va a dar un aporte beneficioso históricamente de lo que sucedió realmente, cómo fue la Inquisición, cómo comenzó, los atropellos que vivieron, los tipos de torturas que existió en la Inquisición. Y para eso lo vamos a dejar con nuestro hermano testigo de Jehová, José Luis Restrepo. Entonces, ¿qué nos quiere decir, hermano, acerca de la Inquisición católica? Muy bien, hermano. Este es un tema que es muy controvertido, el asunto de las cifras, de cuántas muertes hubieron, de cuántas torturas, de cuántos juicios. Y es un asunto controvertido porque hay mucho antagonismo de parte y parte. Por un lado, la Iglesia Católica se defiende diciendo que los muertos fueron muy pocos, que realmente las torturas fueron muy escasas y dan cifras hasta muy bajas, ¿no? Algunos hablan hasta inclusive de solo 120 muertos, algo que pues que sería ridículo y risible, viendo lo que dice la historia. Por el otro lado, ¿cierto? En oposición están las iglesias protestantes o muchos sectores enemigos de la iglesia católica que se van al extremo de exagerar las cifras y de hablar inclusive de millones de muertos y millones de torturas. Entonces lo que yo quiero hacer aquí en esta conversación, hermano, es que seamos un poco más objetivos, ¿cierto? Y escarbemos un poquito los datos históricos para ver realmente una aproximación a este acontecimiento. Por ejemplo, yo aquí tengo, ¿cierto? De una nota del libro la Inquisición Española de Josep Pérez, y él dice lo siguiente: si estamos hablando simplemente de ejecuciones oficiales durante la Inquisición española, la mayoría de los expertos contemporáneos colocarían el número total de ejecuciones entre 3.000 y 10.000, tal vez con un adicional de 100.000 a 125.000 que murieron en la cárcel como consecuencia de la tortura y los malos tratos. La Inquisición en la vecina Portugal resultó en aún menos muertes de este tipo. Entonces, lo que dice este libro es que la mayoría pues, de los historiadores y los expertos colocan una cifra promedio en ese rango, ¿no? Entre 3.000 y 10.000 muertos y entre 100.000 y 125.000 que murieron en la cárcel por malos tratos y por tortura. Eh, entonces es una cifra como un poquito más neutral, ¿no? Porque es que lo que yo le decía es risible a veces lo que algunos católicos llegan a decir. Por ejemplo, yo extraje este comentario de una página católica donde decía lo siguiente: todos los herejes contumaces eran llevados ante la autoridad del Estado para ser enjuiciados, con una nota de los inquisidores eclesiásticos rogando a favor del hereje. Pero la iglesia nunca mató a nadie. Ojo con ese comentario. Pero la iglesia nunca mató a nadie. Por eso los anticatólicos jamás pueden citar un solo caso en el cual la iglesia se haya visto involucrada directamente en la muerte de un hereje. O sea, llegar a este punto de negar totalmente la muerte de personas y la tortura de personas por parte de la Inquisición, decir que la iglesia no mató a nadie, es realmente tener una venda en los ojos. O sea, estar totalmente cegado ante la realidad y ante la historia. Ahí es donde diríamos entonces que fue muy hipócrita, ¿cierto? Juan Pablo II, el Papa de la Iglesia Católica, habría sido muy hipócrita al pedir perdón si nunca mataron a nadie. Entonces, claramente, si estos, ¿cierto? Si estos líderes prominentes
han pedido perdón es porque saben que son culpables de muchas muertes. Entonces vamos a hacer un ejercicio, hermano. Si usted gusta, tiene una calculadora ahí, yo voy dando datos históricos de las muertes y usted las va sumando. Exacto. Y al final usted me dice más o menos qué cifra da. ¿Qué dice? Exacto. Estoy de acuerdo. Listo. Entonces vamos a mencionar algunos datos, ¿no? Obviamente hay que hacer separaciones aquí, ¿no? Algunos datos tienen que ver con juicios directamente de la Inquisición, pero hay otros datos donde hay muertes que no fueron causadas en juicios, sino de pronto en otro tipo de acontecimientos. Ya habíamos mencionado en un video anterior que en la ciudad de Béziers, en Francia, 300.000 soldados comandados por Amaury, el legado papal, mataron 20.000 personas, ¿no? Entonces, no todas las personas murieron en juicios. Entonces, a veces por eso es que se rebaja mucho la cifra de los muertos por la Inquisición, porque se trata de evitar evadir la culpabilidad en estos otros acontecimientos. Entonces voy a empezar, digamos, con algunos de los datos. Dice, la conducta espeluznante del Santo Oficio, la Santa Inquisición, debilitó el poder y redujo la población de España, pues obstaculizaba el progreso de las artes, la ciencia, la industria y el comercio. También porque obligó a multitudes de familias a salir del imperio, en especial los judíos, ¿no? Dice, ya que instigaba la expulsión de los judíos y de los moros. También por inmolar en sus hogueras candentes a más de 300.000 víctimas. Entonces ahí ya tenemos una cifra, 300.000 víctimas. Esto lo escribió Jean-Antoine Llorente, secretario de la Inquisición Española, 1790-1792. Déjame hacer una pregunta, hermano. Las Sí, 20.000 claro. muertes que usted me dijo al principio van sumadas a las 300.000, ¿no? Sí, sí, claro, ahí vamos sumando todo lo que se va contando, ¿no? Ya. Entonces ya mencionamos 20.000 en Béziers y ahora 300.000 durante todos los casi 500 años que duró la Inquisición en España, ¿no? Claro, algunos dicen que no es confiable el testimonio de este personaje Llorente, porque era un secretario de la Inquisición que después se fue para otro lugar y albergó resentimiento en contra de la Inquisición. Pero pues si no le creemos a una persona que estuvo ahí mismo, ¿a quién más le vamos a creer? O sea, es un testimonio que debemos de tomar en las manos, así no sea totalmente confirmado. Pero bueno, sigamos sumando detalles. Dice Zurita, uno de los secretarios de la Inquisición, se jactó de que habían incendiado a 4.000 herejes solo en Sevilla. Esto lo escribió Will Durán en su libro La Reforma, páginas 215-216. Estamos hablando de que Will Durán es uno de los más prestigiosos historiadores del mundo. Dice también, vea, el inquisidor Páramo, ahí va sumando, ¿no? 4.000 más. El inquisidor Páramo confirma este dato, los 4.000 fueron quemados en los años del 1480 a 1520, o sea, en 40 años fueron quemados estos 4.000 herejes. Dice, y 30.000 personas fueron sentenciadas y condenadas a sufrir distintas penalidades durante el mismo periodo. Entonces aquí añadimos 30.000 personas que no se dice que fueron quemadas o se les dio muerte, pero si fueron torturadas, si fueron encarceladas, estamos seguros de que muchas de esas personas también murieron. En el año 1482, el infame inquisidor Tomás de Torquemada fue nombrado primer inquisidor de Castilla. Entonces, este personaje tiene la condecoración histórica de haber sido el personaje más nefasto que llegó a dar la Inquisición. Entonces, algunos datos, ¿cierto? Dicen lo siguiente, vea. Las estimaciones de la cifra total de judíos que salieron de España son muy dispares, pero abarcan desde los 50.000 a los 200.000 individuos. En Aragón la provincia hebrea era poco abundante, por lo que la pérdida demográfica supuso unos 10.000 o 20.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que muchos judíos, miles de judíos, abandonaron España por decreto, pero muchos también fueron masacrados y se les dio muerte.
Como no hay datos confiables, pues no vamos a hacer ahí una suma, pero ahí estamos hablando también de cientos o hasta miles de muertes más. Bueno, otro dato. Francisco de San Román fue quemado a la estaca en el año 1542. Mientras ardía, algunos espectadores fanáticos metieron sus espadas en el cuerpo de San Román. En Sevilla, el canónigo Juan Gil fue encarcelado durante un año por haber predicado en contra de la veneración de imágenes, oraciones a los santos y la eficacia de obras meritorias para ganar la salvación. No te lo quisieron con él, murió. Y después de muerto, exhumaron y quemaron sus huesos. Otro dato, el canónigo Constantino Ponce de la Fuente, convertido al protestantismo, murió en las mazmorras de la Inquisición. 14 seguidores de Constantino Ponce de la Fuente fueron quemados. Ahí van 14 más. Incluso 3 mujeres y 4 frailes convertidos al protestantismo. ¿Es invento? No, está en el libro La Reforma de Will Durant, página 640. Bueno, año 1559, el Domingo de la Trinidad, día 21 de mayo. 14 fueron quemados, ejecutados en presencia de una multitud que aplaudía. El día 8 de octubre, 2 fueron quemados vivos y 10 estrangulados, ante una multitud de 200.000 que presidida por Felipe II. La misma página del libro La Reforma de Will Durant. Otro dato, miles de judíos fueron masacrados por la Iglesia Católica Romana en España. Este es tomado de este mismo libro en las páginas 200 y 201. Año 1328, en Navarra, 5.000 judíos masacrados y sus casas quemadas. Año 1328. Año 1355 en Toledo, 1.200 judíos fueron asesinados en el año 1355. En el año 1391, Fernán Martínez avivó al populacho en todos sus centros importantes de España a masacrar a todo judío que rehusara convertirse al cristianismo. Aquí no tenemos datos, pero indudablemente hubieron muchos muertos. Bien, ahora vamos un poquito más adelante. La Inquisición entre el año 1700 y 1746 dice que se quemaron 782 herejes y 14.000 fueron sometidos a distintos castigos. Eso está en la nueva enciclopedia de religión de Eschat Gerso. O sea, 782 más. Sí, 782 más. Sí, esto ya fue al parecer en Francia, ¿no? Estamos hablando ya de Francia, porque ahora estábamos dando datos de España, ahora estamos dando datos de Francia, ¿no? Que aquí fue Sí. donde ocurrió una de las mayores masacres, ¿no? La de los albigenses o los cátaros. Habíamos mencionado la de los de Béziers, los 20.000, ¿no? ¿Usted ya los había Sí, sumado? sí. Bueno, ahora súmele más porque en el año 1211, 100.000 albigenses fueron muertos en un solo día en La Llore, Francia, y pueblos aledaños. Dice, el gobernador del área fue ahorcado, muchos ciudadanos fueron quemados vivos. Tantos fueron los traspasados por espada que la sangre corría por las calles. Los católicos que perpetraron esta masacre celebraban misas solemnes en medio de la carnicería y glorificaban a Dios por la victoria de la iglesia, aún componiendo un himno en honor del evento. Esto está en otro libro histórico de religión, que ahora más adelante les menciono las referencias. Entonces seguimos con los datos. Bueno, en Merindol, Francia, 500 mujeres valdenses fueron quemadas en un establo donde se habían refugiado de los católicos. Muchas mujeres fueron ultrajados a la mira de todos. Los hijos de los valdenses fueron asesinados en presencia de sus padres. Algunos fueron tirados desde peñascos, otros fueron arrastrados desnudos por las calles. Exacto. Esa es la conocida masacre de los valdenses.
Bueno, otro dato es que en el año 1487 el Papa Inocente, imagina, Inocente VII, levantó una cruzada contra los valdenses en Francia, prometiendo la remisión de todos sus pecados a todo aquel que matara a un hereje.